Bien, son casi las 9 de la mañana. Ayer hubo una verdadera cumbre de economistas cercanos a la candidatura de Evelyn Matei en el comando de José Antonio Kast y se abren a revisar gradualidad del ajuste fiscal, ¿no? Esa polémica propuesta de justamente quien pasó a segunda vuelta por 6.000 millones de dólares. Estamos con José Ramón Valente, exministro de Economía y presidente de Consult, que participó ayer de este encuentro. ¿Cómo estás, José Ramón? Gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. A ver, ¿cuáles son las diferencias que persisten con el grupo económico de José Antonio Kast y que van a ser materia de discusión, no? Mira, aquí hay tres temas, digamos, de mucha coincidencia. Y los tres temas de mucha coincidencia es que Chile requiere un ajuste tributario, de la tributación de las empresas. Hoy día nuestras empresas les hace muy difícil competir. Piensa que a nivel de promedio de la OCDE los impuestos corporativos, los impuestos que pagan las empresas son cerca de 23%, nosotros tenemos 27% y por lo tanto si queremos tener empresas que compiten en un mundo que está tan globalizado, necesitan tener condiciones, ¿no es cierto?, que les puedan permitir esa competencia. Así que bajar los impuestos corporativos para que se reactive la inversión y se reactive el crecimiento es importante y una gran coincidencia. El segundo punto de coincidencia es que se requiere disciplina fiscal. Y obviamente ha habido distintas propuestas respecto de cómo llegar a esa disciplina fiscal. Si hay que llegar en el tiempo, si hay que llegar más rápido, pero hay una coincidencia total de que se requiere disciplina fiscal y cumplir los compromisos fiscales. ¿Qué significa esto? Básicamente significa desde el punto de vista cotidiano, la gente lo ve, ¿no es cierto? Es la disciplina que uno tiene en sus casas. Dice, si yo tengo una cantidad de ingresos, no puedo gastar más de los ingresos que tengo porque significa que me tengo que endeudar. Las deudas son caras y hay que pagarlas y finalmente termino usando parte importante de mi presupuesto familiar, y en este caso del presupuesto del país, en pagar intereses en vez de poder, ¿no es cierto?, usar esas platas para pagar educación, salud, carreteras, etc. Entonces, la disciplina fiscal es algo, digamos, en que también hay esa coincidencia y se verá en que si esa disciplina fiscal se tiene que lograr, como te decía antes, ¿no es cierto?, bajando drásticamente algunos gastos que están mal asignados o si se tiene que hacer en el tiempo y también con mayores ingresos. Y el tercer punto es lo que se ha llamado en Chile la permisología. Necesitamos, ¿no es cierto?, tenemos un exceso de burocracia para la aprobación de proyectos. Entonces, cuando vienen chilenos o extranjeros que quieren hacer proyectos de inversión grandes en Chile, que crean empleo, que generan, ¿no es cierto?, salarios y oportunidades para la gente, la verdad es que se terminan desilusionando con la posibilidad de hacer esos proyectos de inversión porque la burocracia es gigantesca. Ha aumentado mucho en los 10 años. Aquí no se trata de bajar estándares, con las mismas legislaciones que cuidan nuestro medio ambiente, que cuidan, ¿no es cierto?, que las cosas se hagan bien hechas. Hoy día estamos con plazos de aprobación para los proyectos que duplican los plazos de aprobación que habían hace 10 años. La idea es mejorar la gestión, cambiar algunas leyes y poder, ¿no es cierto?, tener un sistema de permisología que cuide el medio ambiente, cuide, ¿no es cierto?, que las cosas se hagan bien, pero que los proyectos salgan en un tiempo adecuado. Esos Claro. tres puntos son tres puntos Son de de coincidencia. coincidencia que estaban completamente, ¿no es cierto?, alineados entre las dos candidaturas y que por lo tanto hoy día Sí. es fácil hacerlos convergentes. Bueno, pero sigue habiendo una diferencia de opinión respecto de la posibilidad de hacer ese recorte grande fiscal de 6.000 millones de dólares en el plazo, sobre todo en 18 meses. ¿Qué dijo Jorge Quiroz, el jefe del equipo económico de José Antonio Kast? Entendemos que se abrieron a revisar al menos el plazo y extenderlo. Mira, la verdad que la reunión que se hizo ayer la presidió Jorge Quiroz, el que fue el que convocó, digamos, a esta reunión. Habían aproximadamente unas 15 personas. La forma en que se dio esta reunión es que Jorge Quiroz nos fue preguntando a cada uno de nosotros opiniones respecto de los temas en los cuales nosotros tenemos algo de expertise se dieron esas opiniones en un tono muy cordial. Él tomó nota, anotó y digamos, la disposición a tomar opiniones, tomar otros estudios es total, digamos, y la apertura es total. Entonces, no te podría decir hoy día que haya una diferencia o divergencia. Lo que hay es una apertura total a revisar los temas y, ¿no es cierto?, como el mismo Jorge Quiroz siempre lo dice, aquí somos todos técnicos, economistas, que en la medida que haya evidencia y haya ciencia, vamos a ser capaces, ¿no es cierto?, de revisar las opiniones que podamos haber tenido en el pasado. Así que, bueno, más que diferencias, lo que hay, ¿no es cierto?, es una apertura al diálogo. Claro. José Ramón, para ti, ¿es posible bajar el gasto fiscal de manera tan fuerte sin afectar los presupuestos de otras áreas sensibles, como por ejemplo el gasto social? Mira, yo creo que los chilenos quieren un cambio, lo han demostrado, lo demostraron el domingo, y quieren un cambio para mejor. Y la verdad que lo que esperan de la próxima administración
es que la próxima administración tome cartas en el asunto relativamente rápido y pueda mejorar temas de seguridad, que es donde los chilenos mayores dolores tienen, y temas de economía, que les permitan, ¿no es cierto?, tener mejores oportunidades de empleo, más oportunidades de empleo. Recordemos que el desempleo a nivel, por ejemplo, de mujeres es superior al 9%, que la cantidad de chilenos que debiera estar empleados hoy día, dado las tendencias que llevábamos pre-pandemia, ¿no es cierto?, está muy por debajo de eso. Tenemos 300.000 empleos ahí que no se han creado. Entonces, necesitamos seguridad y oportunidades, y yo creo que a eso se tiene que abocar el nuevo gobierno. Y eso lo tiene que hacer en un clima en que las expectativas de los chilenos va a ser, ¿no es cierto?, que quieren mejoras en su calidad de vida rápido. Desde la candidatura de Janet Jara dicen que acá es imposible disminuir tanto el presupuesto, ¿no? El gasto público, perdón, de 6.000 millones de dólares, no solamente por el plazo, sino que sin afectar el gasto social. ¿Eso es así? ¿Se puede hacer sin afectarlo? Tú sabes que yo creo que lo que los chilenos realmente quieren es que las platas se gasten bien. Al final, tú, yo, todos los que nos están escuchando pagamos impuestos. Somos los que financiamos el Estado. Al final, cuando compramos, pagamos IVA, ¿no es cierto? Cuando andamos en un auto, pagamos patente. Cuando vivimos en una casa, pagamos contribuciones. Todos estamos pagando impuestos, todos queremos que esos impuestos con los que nosotros financiamos al Estado sean bien utilizados. Y por lo tanto, los recortes que los chilenos esperan que se hagan son los recortes, ¿no es cierto?, de gastos donde la plata se malgasta, o definitivamente se pierde, o se la roban. Y hay muchos casos de eso. Hemos visto, ¿no es cierto?, casos de fundaciones en este gobierno, hemos visto casos de las licencias, hemos visto casos que se arrastran de programas muy mal evaluados. Entonces, lo que hay que hacer es, primero que nada, ¿no es cierto?, recortar esos gastos donde la plata se está mal gastando. Por supuesto que nadie tiene la idea de disminuirle programas que son importantes para la gente. Como te dije antes, la misión del gobierno que viene, ¿no es cierto?, es mejorarle la calidad de la vida de la gente, y no empeorarle esa calidad de vida. Y por lo tanto, si tú le cortas algo esencial, digamos, como un gasto social en educación o en salud, obviamente vas a estar, ¿no es cierto?, empeorando la calidad de vida. No es la idea, no es la impronta del próximo gobierno, y yo creo que por lo tanto eso está totalmente, ¿no es cierto?, fuera de la discusión. Claro, se habla mucho de eliminar la burocracia, los trámites, la permisología para poder agilizar distintos proyectos de inversión, sobre todo, por ejemplo, en áreas como la energética, donde se demoran bastante. ¿Cuál es el principal tope? ¿Es la legislación ambiental? ¿Son los tiempos en esa materia? ¿Y de qué manera se podrían reducir esos tiempos? ¿Qué hay que hacer técnicamente para que los procesos sean más breves, pero que también cumplan los estándares de un país que respeta, ¿verdad?, el medio ambiente y que fomenta el crecimiento, fomenta la inversión, pero en un justo balance, ¿no?, con nuestra naturaleza? Por supuesto, desde ya, ¿no es cierto?, el respeto al medio ambiente es fundamental, y por lo tanto la legislación, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros para que se cumplan estándares medioambientales de primer mundo, de país desarrollado, es algo que tenemos que mantener y que tiene que hacerse. Ahora, en el marco de que tenemos que tener, ¿no es cierto?, altos estándares para ¿no es cierto?, cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que hacerlo lo mejor posible para aprobarlo lo más rápido posible. Y ahí te decía que, ¿no es cierto?, con la misma legislación, sin ¿no es cierto?, mayores estándares, hoy día nos estamos demorando el doble de lo que nos demorábamos hace 10 años. Quiere decir que podemos hacer mucho desde el punto de vista de gestionar mejor con los mismos estándares, y en eso, ¿no es cierto?, es lo que está abocado, digamos, lo que estuvo abocado los equipos programáticos de Evelyn Matei, y también ha estado abocado, ¿no es cierto?, los equipos que lidera Jorge Quiroz. Yo creo que hay mucho, muy bueno que se puede hacer ahí. Recuerda que el ministro Grau, cuando fue ministro de Economía, hoy día ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, también tomó esta bandera, una bandera que había clavado inicialmente yo cuando me tocó ser ministro de Economía, digamos. Él la tomó y, ¿no es cierto?, pasó un proyecto de ley para apoyar, apurar todos los permisos que son sectoriales, no los ambientales, pero sí todos los sectoriales. ¿Cuáles son los sectoriales? Obviamente muy bienvenida, digamos. ¿Cuáles son los permisos sectoriales? Los que dependen directamente de la administración. Cuando tú dices, mira, tienes permisos ambientales, que es como diciendo, mira, chequemos que la planta que usted va a construir no contribuya al deterioro del medio ambiente, pero después, ¿no es cierto?, tienes permisos también para poder hacer movimientos de tierra, tienes permisos, ¿no es cierto?, de zonificación, en el sentido de si puedes o no en esa zona, ¿no es cierto?, construir lo que quieres construir, si los estándares de construcción estos son los adecuados,
sísmicos, etcétera. Y eso, todos esos permisos, no sé qué se llaman permisos sectoriales, que los tienen que dar distintas instituciones en Chile, suman más o menos 360. Y esos 360 permisos, digamos, están tomando un tiempo muy largo en ser aprobados por todas estas instituciones. Insisto, el ministro Grau hizo un aporte con la ley que sacó, lo cual me alegra mucho. Es una ley que construyó sobre, ¿no es cierto?, las bases que habíamos dejado sentadas, digamos, en la administración anterior. De hecho, la plataforma para la aprobación de permisos sectoriales se llama Super, es una plataforma que creamos con mi equipo cuando yo estaba en el ministerio, que es una plataforma, ¿no es cierto?, Sistema Unificado de Permisos Sectoriales, una plataforma única que permite que uno le vaya haciendo monitoreo, digamos, a la aprobación de estos permisos. Así que se avanzó, eso es muy buena noticia para Chile, porque siempre nos quejamos nosotros los chilenos con razón de que en el gobierno no se puede avanzar, porque nosotros cuando uno gobierna, los otros le quitan la sal y el agua, y cuando hay cambio de gobierno se dan vueltas las cosas y los otros le quitan la sal y el agua. En este caso hay una ley que sí avanzó sobre la base de lo que había sido generado en un gobierno anterior y es una buena noticia y sobre esa misma, ¿no es cierto?, hay que seguir avanzando más. Claro, hoy día se ha transformado más protagonista el candidato Franco Parisi. Después de haber sido subestimado por las distintas mediciones, resulta que su partido escogió 14 parlamentarios y él sacó una no despreciable suma, ¿verdad?, de votos cercana al 20% en el tercer lugar. Se subió al podio Franco Parisi. Y hoy día las dos candidaturas que van a la segunda vuelta se lo están pololeando por todas partes, al menos a su electorado o a quienes votaron por él. Entonces, desde el punto de vista de las propuestas económicas de Parisi, donde algunos analistas dicen que la clave está en que no se fue a lo macro, sino que a las cosas que a la gente le interesan y que pueden cambiar, ¿no? Parece que eso fue muy bien recibido por las personas. La baja de la remuneración de los cargos públicos, la fiscalización a los aportes gubernamentales, crédito hipotecario en pesos, el Banco Estado para las pymes, el autopréstamo de los fondos, la eliminación o la rebaja del IVA en productos sensibles como los medicamentos. ¿Con cuáles de esas propuestas te quedarías y consideras realizables? Mira, yo creo que lo que Franco Parisi hizo ¿no es cierto?, es, digamos, bien destacable. Lo que él básicamente se dio cuenta y descubrió es que hay muchos chilenos que tienen muchos dolores. Gente, ¿no es cierto?, que tiene problemas, que en el día a día enfrenta muchos problemas y que están mucho más allá de las ideologías de derecha o izquierda y que lo que esa gente quiere es soluciones. Él plantea, ¿no es cierto?, una serie de soluciones. Algunas de ellas son no realizables, son técnicamente deficientes, pero lo relevante es que él llegó, ¿no es cierto?, a tocar esa fibra de todos esos chilenos, el que dice, mire, yo quiero soluciones concretas a los problemas míos del día a día. Y por lo tanto no estoy, digamos, como tú mismo decías, en la macro, no estoy en los problemas mundiales, no estoy en los problemas a lo mejor del calentamiento global. Lo que sí me interesa, ¿no es cierto?, es llegar seguro a la pega, lo que sí me interesa, ¿no es cierto?, que no haya hoyos en el camino, lo que sí me interesa, ¿no es cierto?, es tener capacidad de pagar mi crédito, lo que sí me interesa es capacidad, ¿no es cierto?, de ir a un establecimiento médico y no tener que hacer una cola, digamos, de 4 cuadras o una lista de espera de muchos meses. Soluciones concretas para la gente. Yo creo que, ¿no es cierto?, el candidato que quiera pasar en segunda vuelta, yo creo que las condiciones están para que el próximo presidente sea José Antonio Kast, ¿no es cierto? Y yo creo que ese va a tener que ofrecer soluciones concretas. De la específica, la lista específica, ¿no es cierto?, que tiene Antonio Parisi, la verdad que, como te digo, hay varias de ellas que no me parecen técnicamente correctas, pero lo importante es que el fondo del asunto, que es llegar a la gente, sí está correcto. Sí, ahora, ¿no cree usted que ayer usted estuvo en la reunión? ¿Le sigue faltando eso a la propuesta económica de la derecha? Lo digo porque, mira, en el resumen que partimos conversando, ¿qué hay? Reducción de la permisología, aumento de la inversión, baja tributaria, ¿no?, baja de los impuestos para las empresas. Entonces, como que de repente se percibe que, sí, ok, haciendo crecer el país, todo eso beneficia a la gente, hay más trabajo y todo. Pero como que también se ve de una perspectiva de que aquí lo único que interesa es movilizar las grandes inversiones y que todo mira hacia la empresa y resulta que mis problemas no me los solucionan. Y ahí usted mismo lo reconocía, está la clave de Parisi. O sea, bájenme los impuestos que pago por el combustible. O sea, el combustible está caro. Bájenme la cantidad de impuestos que pago por los créditos. Me cuestan mucho. Bájenme las contribuciones, dicen otros por ahí. O sea, falta un poco más de aterrizar la economía y las mejoras para la gente en la medida de que esas propuestas también sean realizables. Pero se ve como muy
muy alto, ¿no? La discusión. Lo que pasa es que lo que falta, ¿no es cierto?, la comunicación, el poder comunicar bien que esas cosas que tú ¿no es cierto?, las describes como la alta economía, sí tienen impacto en la gente. Cuando se dinamiza la inversión, lo que se crean son puestos de trabajo, lo que se crea es más riqueza y más impuestos para el sector público. Cuando tú tienes más ingresos en el sector público, obviamente puedes dar mejor calidad de educación, mejor salud, y esos sí son problemas de la gente, pero necesitan los recursos para que eso ocurra. Con un país que crece al menos de 2%, digamos, el Estado no va a tener esos recursos. Entonces, lo que falta, y yo estoy de acuerdo contigo, y ahí lo hace muy bien París, ¿no es cierto?, es conectar el cómo. El hecho de que haya más inversión sí le mejora la calidad de vida a la gente. El cómo, el hecho, ¿no es cierto?, que se mejora la permisología sí le mejora directamente la calidad de vida a las personas. Y el hecho, ¿no es cierto?, que nos preocupemos de la inmigración ilegal también, ¿no es cierto?, le genera más oportunidades de empleo a la gente que vive en Chile, digamos, y empleos de mejor calidad. ¿Y por Entonces, qué no se hace necesitamos... esa bajada? ¿Por qué no se hace esa bajada? Porque mira, ayer cuando termina esta reunión, donde en definitiva se da una señal positiva desde el punto de vista político, porque se están colaborando entre las campañas, ¿verdad?, de la derecha, se van a reunir también con el equipo económico de Kaiser, en fin, pero ¿por qué no se traduce esto en un mensaje que sea más cercano a la gente, que se le explique que estos grandes temas de alguna u otra manera les van a solucionar esos problemas? O sea, no está ese mensaje. Sí. Bueno, tú te dedicas a esto, sabes perfectamente que comunicar es difícil. Comunicar es difícil porque la gente está básicamente en sus temas del día a día. La gente no está preocupada de escucharme a mí como economista o a escuchar a un político en la mayor parte del tiempo. La gente está preocupada, ¿no es cierto?, de levantarse en la mañana, temprano, tomar la micro, ir a la pega, ojalá llegar seguro a la pega. Esas son sus preocupaciones. Y por lo tanto, robarle un poquito de tiempo a la gente para que escuche estas propuestas es difícil. Y comunicar es difícil. Y obviamente hay que hacerlo lo mejor posible. Pero yo estoy convencido de que, ¿no es cierto?, una buena administración en Chile puede hacer que Chile, nosotros dé muchas mejores soluciones a la gente. Tenemos un país, digamos, que tiene muchas posibilidades, que tiene grandes oportunidades. Y además lo partimos construyendo sobre una base institucional que hemos construido en más de 40 años. Si nosotros viviéramos en Argentina, obviamente el dolor sería muchísimo más grande, porque ahí están partiendo de nada, ¿no es cierto? Pero hoy día nosotros tenemos grandes consensos, que es que necesitamos seguridad, que necesitamos, ¿no es cierto?, más crecimiento económico para que tengamos más oportunidades de empleo. Tenemos montones de consensos los chilenos que probablemente se van a expresar en las urnas en un mes más, y con esos consensos estoy seguro, ¿no es cierto?, que vamos a poder construir un Chile mejor para todos. Comunicar eso, obviamente es tarea de los comandos, es tarea, ¿no es cierto?, de los políticos, y tienen que hacerlo de la mejor forma posible, digamos. Hay algunos que llegan mejor al corazón de la gente, otros que llegan desde más lejos, digamos. Hay que tratar de llegar, no es fácil. Sí, lo otro, volviendo al tema de la reducción del gasto público, bueno, una de las cosas que también molesta a todos es el despilfarro. En eso yo creo que hay coincidencia transversal y de cómo los recursos se tienen que dirigir de manera más focalizada, donde están las reales necesidades, evitar la fuga, evitar los robos, evitar los dobles pagos, los sueldos que son demasiado altos, ¿verdad?, en distintos estratos, ¿no?, del gasto fiscal. Pero usted fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Se pudo reducir tanto el gasto fiscal o no? Porque parece fácil plantear, mire, voy a reducir 6.000 millones de dólares. A lo mejor 3.000, dijo Kast, van a ser de gestión directa del gobierno y otros 3.000 van a ser a través de leyes en el Parlamento. Pero usted fue ministro de un gobierno, fue ministro de Economía y me imagino que quedó una impresión. No es tan fácil bajar tanta plata, ¿eh? Bueno, el ministro de Hacienda es el que está, Sí. el que tiene esa labor. Yo era ministro de Economía y mis labores como ministro de Economía estaban enfocadas principalmente en, ¿no es cierto?, en el tema de estos de No, sí, permisología. yo lo que sé, pero usted es economista, antes. y tiene que haber tenido la impresión de ver si puede bajar o no el gasto fiscal. Sí, sí. Sí, pero me estás preguntando por mi experiencia al interior del gobierno y si se pueden hacer cosas cuando uno está al interior del gobierno. Mira, los gobiernos tienen un problema importante, que es que están como un poquito desintegrados, operan como silos, operan como compartimentos de estancos. Entonces, cada ministro, digamos, está en lo suyo. Yo creo que hace falta un esfuerzo enorme de coordinación interministerial, de coordinación mucho más cercana entre los ministros para que se puedan hacer mucho más cosas. Efectivamente, llevar adelante las agendas que tienen los gobiernos requiere de esa coordinación. Yo creo que es algo que el gobierno que viene va a tener que tomar en cuenta en forma importante. Pero sí se pueden hacer cosas, y lo interesante es que es material.
cuando nosotros desde el Ministerio de Economía empezamos a impulsar este tema, ¿no es cierto?, de mayor inversión y menor burocracia y mayor productividad, si tú miras lo que pasó en 2018, que fue el año que a mí me tocó, 2018-2019, estar como ministro, el país creció al 4%, la inversión creció casi al 6%, ¿no es cierto?, y la productividad, como único año, en 10 años, creció al 1%. Eso te dice que la oportunidad está. Cuando tú la tomas y te preocupas de esos temas, efectivamente el país responde y las cosas se pueden. Claro. José Ramón, pero acá hay que ser un poco justo con también los contextos a nivel mundial. Lo digo porque sí, se puede tener una visión crítica siempre de las gestiones. Hay cosas que se hacen bien, hay otras que se hacen pésimo, otras que se hacen mejor. Pero resulta que el 2018-2019, cuando usted estaba en el gobierno, no estoy restando mérito a haber logrado un crecimiento bueno, pero eso fue prepandemia. Y resulta que después el mundo se sumió en un frenazo tremendo del que todavía hay coletazos y aspirar a que sea el 6% hoy día no es la realidad. Mira, la verdad es que el periodo de la pandemia es muy duro, ¿no es cierto? Pero el periodo 2018-2019, acuérdate que fue el primer periodo del presidente Trump, y tuvimos una guerra comercial, ¿no es cierto?, que fue la primera entre Trump, ¿no es cierto?, y el gobierno chino, que hizo disminuir el comercio mundial, hizo disminuir las exportaciones, hizo disminuir el crecimiento. No eran años fáciles desde el punto de vista internacional. Yo te diría que el crecimiento del año 2022, 23 y 24 han sido muy buenos en el mundo. Tenemos, ¿no es cierto?, una revolución tecnológica pasando en el mundo. Tenemos un mundo que está creciendo a cerca de 3%, que es lo que crece usualmente en Estados Unidos, que está volando. Las oportunidades 22, 23, 24 han sido muy buenas. Te reconozco lo que tú dices, ¿no es cierto?, en el 2021, pero no en el 22, 23, 24, donde las oportunidades, digamos, el precio del cobre, desde ya, ¿no es cierto?, que es nuestro principal exportador, está, ¿no es cierto?, en más de $5, mucho más alto de lo que estaba el 18 y 19. Así que condiciones internacionales, yo te diría que las de los últimos 3 años han sido mucho mejores que las que nosotros nos tocó vivir, por lo menos 2018-2019. ¿Y dónde estuvo el gran pecado, entonces, si esto fue responsabilidad de la gestión económica de este gobierno? ¿Qué fue lo que usted cree frenó más el crecimiento? Lo que pasa es que cuando tú tienes, ¿no es cierto?, una concepción del mundo en que básicamente los problemas están todos arreglados, que el mundo ya es rico, que Chile es rico y que lo que falta, ¿no es cierto?, es redistribuir esa riqueza y que lo que te tienes que preocupar realmente, ¿no es cierto?, es simplemente de que no se haga nada para no destruir el medio ambiente, que eran como los dos caballos de batalla, ¿no es cierto?, desigualdad y medio ambiente que tenía este gobierno. Y después te das cuenta que en realidad necesitas hacer mucho más que eso, que necesitas en el fondo que se despierten los espíritus animales, que vengan inversionistas extranjeros, a trabajar en la permisología. Bueno, la verdad que se te viene delante, que es lo que yo creo que le pasó a esta generación relativamente joven que gobernó Chile, que aprendió que el mundo, digamos, es mucho más complejo y difícil de lo que ellos creían, ¿no es cierto?, cuando estaban fuera del gobierno, y que tuvieron que cambiar sus prioridades a mitad de camino. Pero es muy difícil gobernar contra tus propias convicciones. ¿Qué es lo que le ha tocado hacer a este gobierno? Gobernar contra sus propias convicciones. Y yo creo que entonces gobernar, ¿no es cierto?, con un apoyo grande y mayoritario de la población, que es lo que espero que le pase al próximo gobierno, que tenga un apoyo mayoritario, 60% en las urnas, obviamente le permite hacer muchas cosas y le va a permitir hacer muchas más cosas. Las prioridades del próximo gobierno son seguridad y crecimiento. Las prioridades del actual gobierno eran, ¿no es cierto?, desigualdad y medio ambiente. Son totalmente distintas, digamos, sí. Y vamos a ver, digamos, cuál de ellas dos, digamos, aprecian más los chilenos. ¿Cuánto también tiene que cambiar esto en términos de la reputación, el mensaje, la transparencia, la verdad de parte de los inversionistas, de parte de las grandes compañías? Porque también han entregado mensajes contradictorios donde la gente pierde la confianza, ¿no? No hablemos solamente de las colusiones. Bueno, ayer la candidata Jara ahí criticó al jefe del equipo económico de Elin Matei, lo responsabilizó de ser prácticamente el arquitecto de la colusión de los pollos. Pero me refiero, por ejemplo, a un ejemplo práctico. Yo me acuerdo de haber estado entrevistando mucha gente cuando se discutía el proyecto Hidroaicén energético en el sur. En ese momento se llegó a decir por parte de los ejecutivos de ese proyecto que si no se aprobaba Hidroaicén, Chile se quedaba sin energía. O sea, en estas fechas deberíamos estar sin luz. ¿No fue así? No, bueno, es que también te estás yendo 10 años hacia atrás, ¿no es cierto? Y las tecnologías limpias, las tecnologías eólicas, la tecnología solar, justamente ha tenido su desarrollo en estos últimos 10 años. Entonces, efectivamente, probablemente la discusión hace 10 o 15 años atrás era que tú necesitabas energía limpia, en ese caso del agua,
y transmitirla desde el sur hacia acá. La transmisión desde el sur hacia acá significaba construir redes de transmisión que obviamente iban a, ¿no es cierto?, generar un tema de paisaje, y iban a generar hablaban, ¿no es cierto?, de una herida en el camino, digamos, de nuestra geografía. Yo diría que la posición de Hidroalcén era particularmente eso, ¿no es cierto? Que tú te decías, tienes un paisaje natural, tienes que construir esta mega red de transmisión y vas a echar a perder ese paisaje natural. Las cosas obviamente cambian y los países tienen que irse adaptando en el tiempo. Hoy día tenemos en Chile la posibilidad de producir energía eólica, como no lo había antes, energía solar, que no lo había antes, y combinarla eso con las energías tradicionales, no, digamos. Hoy día tenemos un gran abanico de generación de energía. Hay cada vez más plantas solares, hay una serie de plantas que antes no habían, hay muchas más eólicas. Ahora, el gran problema efectivamente es que hay poca línea de transmisión. Y ese es un gran nudo que, hablando de la permisología, que ha costado destrabar, justamente porque hay mucha oposición, ¿no?, a construir esta verdadera guitarra nueva de transmisión a lo largo del país para recibir esa inyección de energía y así, por ejemplo, hacer bajar las cuentas de la luz. Si hay más oferta, eso mejoraría. Pero resulta que es como los basurales, ¿no? Nadie quiere una torre cerca de su patio, cerca del paisaje. ¿Cómo, por ejemplo, se puede en la práctica reducir esa permisología cuando hay tanta oposición a eso? O que le pongan una cárcel. Nadie quiere. Sí, no, por eso te digo, en el tema de permisología hay muchas cosas de estándares. Entonces, oye, yo tengo que cuidar el estándar y por lo tanto las cosas tienen que hacer bien, pero también hay cosas de gestión. Hay papeles, ¿no es cierto?, que se quedan guardados en un cajón por mucho tiempo y lo que hay que básicamente partir haciendo es eliminando esos papeles que se quedan guardados en un cajón por mucho tiempo y no tratando de reducir los estándares que la gente espera con que se construyan las cosas. Chile debe ser un país que apunte, ¿no es cierto?, a que las proyectos de inversión se hagan con los mejores estándares medioambientales y estándares, ¿no es cierto?, de permisos que serían similares a los que podrían tener países desarrollados, como por ejemplo los del norte de Europa. O sea, no hay ninguna duda respecto a eso, pero gestionémoslos mucho mejor, ¿no? Que la gente vaya a trabajar, que la gente vea los temas, que los permisos se salgan y se vean y no que queden, ¿no es cierto?, botados debajo de una pila de otros papeles. Finalmente usted fue ministro, ¿estaría dispuesto a volver a participar dentro de un equipo económico de un eventual gobierno de José Antonio Kast? Mira, una de las cosas maravillosas de nuestro país es que tenemos una cantidad enorme de gente joven muy bien preparada que está dispuesta a ir al gobierno. Eso no ocurre en todos los países y yo creo que eso es un caudal que tenemos en Chile y que tenemos que aprovechar. Yo espero, digamos, que el próximo gobierno atraiga una cantidad muy importante de gente joven con mucha fuerza y que los que somos mayores y que alguna vez estuvimos ahí los podamos asesorar, digamos, para traspasarles nuestra experiencia. Pero eso, o sea, elegantemente no quiere ser ministro. No quiere ser ministro de nuevo. Está mejor en el consulto. Sí, Está más tranquilo. Entendedor, pocas palabras se dice, ¿no es cierto? Sí. Ok. José Ramón Valente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti por la entrevista, que te vaya muy bien. Chao, hasta luego.